La fragancia del amor desinteresado que ha reunido al mundo en una sola familia. La verdad de un mensaje eterno que ha sido revelado por cada acto y palabra. La satisfacción en el servicio que ha sido enseñado mediante el sacrificio incansable. La vida misma del Señor es en realidad su mensaje. El mensaje del Señor, episodio 1. Sairam, y una calurosa bienvenida a los televidentes de todo el mundo. Estamos realmente agradecidos a Bhagavan Sri Satya Sai Baba, a quien nos referimos en forma amorosa como Swami, por bendecirnos y darnos aquí en Prayamti Nilayam el privilegio de presentarles esta serie especial de 30 episodios, que será vista en todo el mundo, titulada El mensaje del Señor. Todos amamos a nuestro bien amado Swami y le sentimos como la encarnación perfecta del amor puro y desinteresado. Lo alabamos en las universidades, en hospitales, en los variados proyectos de agua potable y cuando es posible, también participamos en distintas actividades de servicio emprendidas para difundir su amor y su mensaje. Todo eso es loable, por supuesto, pero ¿cuántos de nosotros podemos honestamente decir que verdaderamente entendemos las enseñanzas de Swami y lo que ellas significan para el futuro de la humanidad toda? Y más importante, ¿cuán conscientes somos de que Swami no solo ha venido para dar su mensaje, sino para realmente vivirlo? Si la humanidad tomara su mensaje más seriamente, en todos los aspectos, nos podría salvar de los desastres que afrontamos bajo la forma de cambios climáticos, terrorismo, pobreza masiva y muchas otras cosas. Si solo fuéramos conscientes del mensaje y enseñanzas de Swami, que nos ha dado sin descanso durante los últimos 70 años, literalmente sin pausa, podríamos entrar en una era de paz mundial y armonía global. Sin embargo, aunque no estén familiarizados con todo esto, no hay que preocuparse, porque a partir de hoy lanzamos esta serie que les ayudará a saber lo que se hayan perdido. Sin embargo, cuando la hayan visto, estoy seguro de que se convencerán de que el mensaje de Swami realmente nos puede salvar y salvar al mundo entero. También se darán cuenta que su mensaje es el regalo más precioso que tenemos y Swami se lo dio a la humanidad para ahora y para siempre. Hoy es 20 de octubre del año 2010, o como decimos en India, 2010-2010. Hace exactamente 70 años, el mensaje que les estamos por presentar fue revelado formalmente por primera vez. Esa revelación fue hecha en lo que en ese entonces era la India británica, en un pequeño pueblo llamado Uravakonda, en la entonces llamada Presidencia de Madrás. Y el que reveló el mensaje fue un pequeño joven de 14 años llamado Satya Narayana Raju. Temprano esa mañana, Satya iba al colegio como siempre llevando su bolso con libros y cuadernos. Sin embargo, luego de recorrer cierta distancia, regresó, dejó a un lado el bolso y le anunció a su sorprendido hermano mayor y a su cuñada que ya no era más su Satya y que dejaba para siempre el hogar, la familia y la escuela con el objeto de servir a la humanidad. Dejando a su hermano estupefacto, Satya fue a un jardín vecino y allí se sentó en una roca donde una pequeña multitud se iba reuniendo a su alrededor. Luego de un rato, Satya guió a la multitud en el canto de un breve bhajan que todos conocemos, el cual por supuesto no solo se volvió famoso,
sino que marca la presentación del avatar Sri Satya Sai, la encarnación de la divinidad en esta era de Kali. Todo eso sucedió el 20 de octubre de 1940. Para apreciar la importancia de ese acontecimiento tenemos que volver atrás, al año 1926, en el pequeño y casi desconocido caserío llamado Puttaparthi. Aquí, en esta casa en Puttaparthi, en las primeras horas del 23 de noviembre de 1926, nacía un niñito, el mismo niño que vimos recién. Este niño, cuyo nombre completo era Satya Narayana Raju, era nieto de Kondama Raju. Su padre era Peda Venkama Raju, mientras que su madre tenía por nombre Ishwarama. Los Raju eran sin duda pobres, pero su estatura moral era tan alta que todos ellos, y en particular el patriarca Kondama Raju, suscitaban un gran respeto por parte de todos en la aldea, tanto ricos como pobres. Estaba claro ya desde el nacimiento que había algo muy inusual y extraordinario en el joven Satya. En edad y tamaño era solo un niño más, pero en todos los demás aspectos era diferente. Era maduro, mucho más de lo esperable a su edad, y lo rodeaba un aura mística y divina. Era particularmente notable su sentimiento de compasión. Aún siendo pobre como era su familia, él siempre alimentaba a los hambrientos. Cuando su madre le decía que apenas tenía comida para su propia familia, Satya respondía que cuando el mendigo comía, era lo mismo que si él comiera. Era comprensible que Ishwarama estuviera confundida, pero comenzaba a percibir que Satya era diferente. A temprana edad, Satya reunió a otros niños como él, con quienes formó un grupo de bhajans, que no solo se convirtió en el tema de conversación del pueblo, sino que provocaba gran admiración entre los aldeanos. Pronto fue tiempo de ir a la escuela, y como no había ninguna en Puttaparthi en esos días, Satya primero fue a la escuela de la cercana aldea de Bukkapatnam, teniendo que caminar varios kilómetros todos los días. Satya resultó ser un estudiante tan brillante que su hermano mayor, Seshama Raju, insistió que Satya fuera con él al pueblo de Kamalapuram, a la escuela donde Seshama estudiaba para ser maestro. Allí fue Satya a quedarse con su hermano para estudiar en esa escuela. La vida en Kamalapuram era dura y Satya trabajaba duro en muchas tareas hogareñas. Sus tareas diarias incluían traer agua potable de un pozo distante que era el único pozo que proveía el agua potable. Al igual que en Bukkapatnam, Satya sobresalió en la escuela y se convirtió en el favorito de los niños y los maestros también. En algunos años, cuando Seshama completó sus estudios en Kamalapuram, se mudaron a Uravakonda, donde Seshama ejerció como maestro, y llevaron a Satya consigo. Una vez más, Satya sobresalió en la escuela, pero a principios de 1940 comenzó de pronto a actuar como si hubiera perdido interés en los estudios. Una cosa llevó a la otra, y finalmente, como vimos antes, el 20 de octubre de 1940, declaró que el mundo era su hogar, que la humanidad era en adelante su familia, y que su vida entera sería dedicada desde entonces al servicio de la humanidad. Cuando estas novedades llegaron a oídos de sus padres allá en el hogar, ellos quedaron conmocionados y fueron rápidamente a Uravakonda para hacer cambiar de opinión a Satya. Algo que por supuesto Satya se negó a hacer, pero sí aceptó volver a Puttaparthi y le prometió a la madre Ishwarama que Puttaparthi sería la sede permanente para su misión. A pesar de lo remoto del lugar,
las noticias de un niño santo con poderes milagrosos se expandieron rápidamente, y lenta pero seguramente, de muchos lugares acudió gente a Puttaparthi para tener su darshan. No había lugar para esto en la casa natal, y por un tiempo, Swami usó la casa de su vecina llamada Karanam Subhama, que era casi su segunda madre. Pronto se hizo necesario tener un recinto separado que se construyó en un predio donado por Karanam Subhama. Así llegó a existir el famoso Pata Mandiram, o el viejo mandir. Muchos otros notables lilas o milagros Baba los realizó en esta etapa de su avataridad. Típicamente, estas experiencias se conferían a los devotos por la tarde, cuando los llevaba a las arenas del río Chitravati para extensas sesiones de bhajans y charlas. No muchos tenían la suerte de ver esos milagros, pero entre los pocos bendecidos que lo hicieron, algunos dejaron registrado para la posteridad lo que vieron. Una de ellas es la señora Vijaya Kumari, quien al tiempo de esas increíbles lilas que presenció de Dios era una niña. Esas lilas causaron en ella una profunda impresión, y aún hoy, 60 años después, es capaz de revivir cada uno de esos preciosos momentos. Esta es la descripción de la señora Vijaya Kumari de las realmente pasmosas lilas que presenció durante los días del Pata Mandiram. Un día en 1947 fuimos con Swami al río Chitravati. De repente él desapareció de entre nosotros. Luego escuchamos su voz diciendo: «Estoy aquí en la colina y ahora les mostraré el Surya Darshan, la visión de Dios como el sol». Comenzamos a preguntarnos: ya son más de las 6 de la tarde, el sol ya se ha puesto. ¿Y ahora Swami nos dice que nos mostrará el sol? Y comenzamos a reír. En ese instante, comenzamos a ver una gran luz rosada detrás de Swami. Pronto el rosado pasó al rojo y comenzamos a sentir mucho calor. El calor nos hizo sudar profusamente y se hizo insoportable. Al mismo tiempo la escena era hermosa, en realidad indescriptible. Sin poder soportar el calor, exclamamos a los gritos: «Swami, hace mucho calor». Él respondió: «¿Ah, sí?». Y entonces el calor comenzó lentamente a disminuir cuando Swami de repente anunció: «Ahora les mostraré la luna». Mientras decía estas palabras, el cielo detrás de él gradualmente comenzó a tornarse de un color blanco plateado y el aire comenzó a enfriarse rápidamente. Pronto comenzamos a tener mucho frío y empezamos a temblar. Nos castañeteaban los dientes y gritamos: «Swami, hace demasiado frío». Apiadándose de nosotros, Swami hizo que el frío desapareciera. Luego nos dijo: «Ahora les mostraré a todos ustedes el tercer ojo. Miren con atención y no se distraigan». Mientras veíamos a su forma de cuerpo entero, de repente vimos solo su cara, que comenzó a llenar el cielo entero. Mientras lo mirábamos pasmados, de repente un orificio comenzó a formarse entre sus cejas, de donde volaban chispas gigantes y grandes llamas. En lugar de disfrutar de este extraordinario espectáculo de la gloria divina, estábamos muy preocupados y ansiosos, ya que solo veíamos la cara de Swami. Nos preguntábamos: ¿qué pasó con el cuerpo de Swami? ¿Las llamas lo lastimaron? Esos eran los pensamientos que teníamos en mente. Mientras tanto, muchos cayeron al suelo y algunos se desmayaron, aunque entonces no lo noté. De repente, en un flash, todo el espectáculo terminó abruptamente. El cielo se volvió normal, como si nada hubiera pasado, mientras que Swami estaba con nosotros en las arenas del Chitravati. Entonces preguntó por qué algunos se habían caído, y le dijimos que no sabíamos la razón.
Luego Swami creó ceniza sagrada o vibhuti y la aplicó en la frente de cada uno. Habiendo hecho esto, nos dijo: vamos, volvamos al mandir. Comenzamos a caminar, pero la mayoría estábamos inestables y tambaleantes. De regreso en el mandir, con mucho amor, Swami dijo: hoy les di la bendición del Trinetra Darshan, la visión del tercer ojo, la cual ustedes han estado anhelando durante muchos nacimientos previos. Lo que les he mostrado no es ni una milésima parte de la gloria plena, y lo poco que les mostré brevemente les hizo caer al suelo a muchos de ustedes, incapaces de soportar el poder de esa visión. A partir de entonces comenzó a volver a nosotros cierto clima de normalidad. Comenzó a correrse rápidamente la voz, y muchos se tomaban el trabajo de ir hasta Puttaparthi para tener el darshan del joven Baba, a pesar de todas las dificultades de llegar a ese lugar. Esto incluía a miembros de las élites de grandes ciudades como Bangalore, Hyderabad y Madras, ahora llamada Chennai. Por cierto, hasta la Maharani de Mysore fue varias veces, a pesar que tenían que caminar a través de las arenas del río Chitravati, ya que aún no había caminos directos hacia Puttaparthi. No solo eso, en respuesta a invitaciones de estas personas, Swami comenzó a visitar diversas ciudades, y así fue como visitó Madras, Bangalore, Mysore, Hyderabad y el paraje de montaña Ooty. El hermano mayor, se llama Raju, ya muy disgustado por la decisión de su hermano de dejar la escuela, estaba ahora profundamente preocupado. Todavía no muy consciente de la divinidad de Baba, se comenzó a preocupar por el impacto de la atención que su hermano menor recibía, especialmente de la prensa. En mayo de 1947, Seshama le escribió a Swami relatando su ansiedad. Poco tiempo después, el 25 de mayo, Swami escribió una respuesta. Se suponía que era una respuesta a su hermano, pero en realidad fue un mensaje profético para la humanidad. En esa carta, Baba dice en parte: como dice el refrán, solo el árbol cargado de fruta recibe las pedradas de los transeúntes. Los buenos siempre provocan la calumnia de los malos, y los malos siempre provocan que los buenos hagan más cosas buenas. El mundo es así. Deberíamos sorprendernos si esas cosas no pasaran. A esta gente se le tendría que tener lástima en lugar de condenarles. Ellos no saben, no tienen paciencia para juzgar correctamente. Están demasiado llenos de lujuria, ira y vanidad como para ver claramente y saber plenamente. Entonces escriben toda clase de cosas. Si tan solo supieran, se abstendrían de escribir y hablar así. Nosotros tampoco tenemos que dar valor a tales comentarios ni tomarles en serio como tú pareces hacerlo. La verdad ciertamente triunfará algún día. La falsedad nunca podrá ganar. La mentira puede parecer más poderosa que la verdad, pero su victoria se desvanecerá y la verdad se establecerá. Yo tengo una tarea: cuidar a toda la humanidad y asegurar para todos vidas llenas de Ananda, dicha. Yo tengo un voto: guiar de vuelta al bien a todos los que se apartan del recto camino y salvarles. Estoy ligado a un trabajo que amo: eliminar el sufrimiento de los pobres y otorgarles lo que les falta. Si estoy así dedicado a mi tarea benéfica, ¿cómo podría ser ensuciado mi nombre como tú tanto temes? Te aconsejo no prestar oídos a esa charla absurda. Las Mahatmas, almas grandes, no adquieren grandeza porque les llamen así. No se vuelven pequeñas porque alguien les llame pequeñas. La autenticidad pronto ganará. Nadie puede comprender mi gloria, quien quiera que sea, cualquiera sea el método de indagación y sin importar cuán largo sea el intento. Verás por ti mismo la gloria plenamente desplegada en los años por venir. Los devotos deben tener paciencia y tolerancia. No estoy preocupado ni ansioso porque estos hechos se conozcan.
No tengo necesidad de escribir esas palabras. Las escribí porque siento que te dolerá si no respondo. Por eso, tuyo, Baba. Es importante notar la fecha, 25 de mayo de 1947. La India todavía estaba gobernada por los británicos. De hecho, en esos días se discutía en Londres sobre qué debían hacer los británicos con el futuro estado de la India. Y aquí estaba Baba, todavía sin cumplir los 21 años de edad, prometiendo guiar a toda la humanidad y declarando que algún día el mundo vería el despliegue de su gloria. ¿Quién lo hubiera creído entonces? En realidad, muy pocos se preocupaban por todo esto, ya que se enfocaban por completo en el presente, es decir, en el amor que Baba derramaba. Sin embargo, los avatares nunca olvidan su misión. Por eso, mirando al futuro, Swami decidió bajar el telón sobre el tema de las lilas, de las cuales el Pata Mandiram era el escenario. Era necesario un nuevo mandir, el cual en su momento sería su cuartel general global y en verdad universal. Y los cimientos de ese cuartel general fueron sentados en 1948. El nuevo mandir fue inaugurado el 23 de noviembre de 1950, es decir, hace 60 años, cuando Swami tenía 25 años. Swami se mudó allí viviendo en un pequeño cuarto de la planta alta. Comenzó así una era totalmente nueva, en la que el nuevo mandir, llamado Prashanti Nilayam, o la Morada de la Paz Suprema, pasó por varias transformaciones con los años hasta tener el maravilloso aspecto de hoy. Como también lo hizo la gloria de Swami, que creció exactamente como él lo predijo allá por mayo de 1947. Se dice que cuando Swami llevó a su madre Ishwarama para mostrarle el nuevo mandir que estaba en sus etapas finales, la madre movió la cabeza y preguntó: ¿Para qué necesitas un salón tan grande? ¿Piensas que tendrás tantos devotos como para llenar todo este salón? Swami sonrió y se limitó a acompañar a su madre hasta la puerta. De pie allí apuntó a la distancia, a donde ahora se erige el Gopuram, y dijo: «Vivirás para ver el día en que la multitud llegará por lo menos hasta allí y más aún». No sabemos si la madre Ishwarama se convenció en ese entonces, pero sí sabemos que ella vivió para ver la gloria de Swami convertirse en global y cómo los recuerdos del Pata Mandiram se convirtieron en asombrosos recuerdos vivientes para los pocos bendecidos que tuvieron la fortuna de ser parte de esa era. Así pasó también con Krishna. Un extático pasado condujo a un majestuoso futuro. Y así está probado en el caso de Swami también. Seguiremos con esta parte de la historia mañana en el próximo episodio. Mientras tanto, gracias por acompañarnos y ojalá hayan disfrutado de esta presentación. Nos encontramos mañana para continuar con esta serie. Jai Sai Ram.